dentro de calorimetría. Sí, hay dilatación longitudinal, dilatación superficial de áreas y dilatación volumétrica, que justamente todo te lo está dando. ¿Sí? Este es un problema que no es nuevo, ya algunos años atrás ha venido en este examen de admisión. Sí, en el caso anterior creo que era agua o un líquido X, en este caso ha venido gasolina y dentro de un tanque. Ahora, el tanque, al recibir este cambio de temperatura de 10 a 30, que es 20 grados Celsius, va a incrementar su volumen en todas direcciones, inclusive hacia arriba también. Y también este fluido que es la gasolina, también va a aumentar lo que es el volumen. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide el problemita, cuánta cantidad de gasolina se derrama, es porque la gasolina, ¿sí? Va a incrementar su volumen mucho más que el incremento de volumen del propio tanque de acero. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con esta coeficiente volumétrica. Si vemos acá, estos dos comparamos, la de la gasolina es 95 por 10 a la menos 5. Y la del acero es 35 por 10 a la menos 6, incluso más pequeño porque tengo orden 10 a la menos 6. O sea, la gasolina va a incrementar más su volumen, ¿sí? Conforme se va dando ese incremento de temperatura de 20 grados Celsius. Es por eso que se va a derramar. Ahora, lo que nos está pidiendo es cuánto se derrama. Entonces, obviamente, tenemos que calcular una diferencia, ¿no? Si este es el tanque, por ejemplo, de color verdecito, el tanque de acero, ahí está, y está al tope, vamos a poner, está al tope la gasolina, está al tope, así no, lo voy a poner así, está al tope la gasolina. Entonces, si se le va a dar un incremento de temperatura, campeones, de 20 grados Celsius, porque de 10 a 30 hay incremento de 20, pues ¿qué va a pasar? Obviamente el tanque de acero, sí, después va a incrementar, claro, va a incrementar. Pero el que va a incrementar más rápido, ¿sí? Pues es la gasolina, ¿no? La gasolina obviamente va a incrementar más rápido, inclusive se va a derramar. Entonces, se va a derramar, chicos, se va a derramar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es ese volumen que se derraman? Es lo que nos piden, ese volumen, ¿no? ¿Cuánto volumen se derrama de gasolina? ¿Cuánto será? Muy bien, entonces eso hay que calcularlo, pero de manera directa, no, con una formulita, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como los dos incrementa tanto el acero como gasolina, hay que restar, chicos. Como la gasolina va a incrementar más rápido que el acero, pues hay que restar ambos volúmenes. Si yo resto ambos volúmenes, me va a dar, pues, cuánta gasolina se ha derramado. ¿Me dejo entender? Al inicio, ambos están a un volumen inicial de ¿cuánto, chicos? De 60 litros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después, obviamente, la gasolina va a ser el volumen un poquito mayor, por eso se va a derramar, pero los dos van a incrementar su volumen. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Bueno, en primer lugar, vamos a calcular, pues, ese incremento de volumen. Si yo quiero cuánto volumen se derrama de gasolina, ¿estamos de acuerdo? Estamos considerando un volumen final, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a calcular? ¿Cómo lo calculaste? Pues de esta manera. Simplemente debo restar. ¿Quién crece más rápido? La gasolina. Entonces sería el incremento, ¿sí? El incremento, por ejemplo, del volumen, ¿sí? De la gasolina, menos el incremento. ¿Cuánto se ha incrementado de volumen de qué? Del tanque, pues, claro que sí. Entonces, el incremento de volumen de la gasolina menos el incremento de volumen del tanque es cuánto gasolina se va a derramar, ¿cierto? Va a haber un valor numérico. Y es justamente las alternativas del problema, chicos. Entonces, ¿cómo calcular el incremento de volumen? Ya hemos visto en el repaso este tema también. Es, ¿te acuerdas bien? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Dónde lo puedo poner acá? El incremento de volumen es volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de temperatura. Esto es lo que voy a aplicar para cada uno. Entonces, el volumen inicial de la gasolina coincide con el volumen del tanque de acero porque está lleno, está al tope. Entonces voy a poner, ¿cuánto crees que voy a poner? Voy a poner 60 litros. Por el coeficiente de dilatación de la gasolina es 95. Vamos a poner ahí 95 multiplicada por 10 elevado a la menos 5 y por el incremento de temperatura de 10 a 30 y 20.
Menos, tengo que restar el otro incremento para ver cuánto volumen se ha derramado, ¿verdad? El volumen inicial del tanque coincide también en 60. El coeficiente de dilatación es 35 por 10 elevado a la menos 6 y por el mismo cambio de temperatura. Cosa que resolviendo esta operación te va a salir 1,1 litros. Acá sale 1,14 y acá sale 0,04 y la resta 1,1. Y la respuesta es la letra dedito. ¿Sí, chicos? Es así, algo resumido, algo simple, ¿sí? Muy bien. Esta pregunta 31, ¿sí? Ha venido en alguna vez también en la misma universidad, pero hace unos años atrás, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 32. Vamos a la pregunta número 32. El gráfico muestra dos vectores, ¿ok? De igual módulo, igual tamaño, de 10 metros cada uno. Entonces, si llamamos U1 al vector unitario de la suma de estos vectores y el U2 al vector unitario de la diferencia, pues simplemente nos piden calcular qué cosa, la resta. Muy bien, chicos. Entonces vamos a descomponer. Voy a achicarlo un poquito y vamos a descomponer. ¿Hay que descomponer, profe? Claro. Hay que saber cuánto es el vector A, cuánto es el vector B y puede calcular pues su vector unitario de ambos, ¿no? El vector A, que está aquí, tiene un ángulo de ¿cuánto? Acá ha puesto 30 el campeón y está correcto, porque 30, 30, 30 completa el ángulo recto de 90 grados. Entonces, ¿qué ángulo es esto? 60 grados. Entonces, vamos a ver, lo voy a poner acá nomás. Ahí está, lo voy a poner acá nomás. Ajá, ajá. Y el vectorcito lo voy a cambiar de colorcito. Ahí está, lo voy a poner moradito. Y el vector A lo voy a poner acá 60 grados. ¿Por qué pongo 60? Porque 30 más 30 es 60. Su módulo es 10, así que sabes que esto se descompone a la derecha. ¿Y hacia dónde? Hacia arriba. Y como es 60, al frente se lo pone, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Al frente 5 raíz de 3, K raíz de 3 y abajo 5. En términos de vectores unitarios, el primero sería 5 y el segundo sería 5 raíz cuadrada de ¿cuánto? De 3. Lo puedo poner como IJ o simplemente lo puedo poner como paro renal. Ahí está el vector A. Análogamente, vamos a lo que es el vector B. Vamos a descomponer el vector B. ¿Te parece? Acá un costadito también. Ahí voy a poner el vector B que está por acá. Lo voy a cambiar a color amarillito patito. También su tamaño, ¿cuánto es? 10. Su angulito ya no es 60. ¿Cuánto es? Campeones 30. Y pues sería a la derecha. ¿Y hacia dónde? Hacia arriba la descomposición, ¿no? Muy bien. Entonces, si es, acá sería 5 la mitad y acá sería 5 raíz de 3. Primera componente, 5 raíz de 3. Segunda componente, 5. Eso lo voy a poner, miren, en términos de paro renado. También se puede resolver así. Entonces voy a poner lo siguiente. 5 raíz de 3. Ahí está, punto y coma, 5. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito la suma. Muy bien, vamos a calcular la suma de ellos. Y obviamente también vamos a calcular el vector unitario 1, ¿sí? El vector unitario. Con la suma voy a obtener el vector unitario 1. Muy bien, ahí está la suma vectorial. ¿Y quién sería? Sumar estos dos. Sumo las primeras componentes y sumo las segundas componentes, ¿no? Entonces, la primera componente sería 5 más 5 raíz de 3, ¿no? Sumo estas dos primeras componentes. Punto y coma. La segunda componente, ¿quién sería? 5 raíz de 3 más 5 o 5 más 5 raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si te das cuenta, ¿sí? Es el mismo. Es la misma par. Por lo tanto, si yo quisiera su módulo, profe, ¿por qué va a sacar el módulo? Ahorita vas a ver. Si yo quisiera el módulo de esta suma, pues ¿cuánto sería? A ver, ¿cuándo es K raíz de 2 o no? El triángulo de 45. Si son lo mismo, su módulo sería 5 más 5 raíz de 3, que es el mismo, y todo por cuánto, campeones, por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Porque es el mismo, K raíz de 2, ¿me entienden? Ahora, con estos dos, puedo sacar el vector unitario. ¿Cómo se llamó el vector unitario? El problema de admisión lo llamó U1. Y el vector unitario, ¿cómo se define el vector unitario, campeones? Es el vector entre su módulo. Repite,
el vector entre su módulo. Entonces, el vector, obviamente hablamos de la suma, porque así lo han definido, la suma es esto, lo voy a poner arribita, ¿sería quién? Lo voy a alargar un poquito, sería 5 más 5 raíz de 3 como primera componente, 5 más 5 raíz de 3 punto y coma, 5 más 5 raíz de 3 la segunda componente, 5 más 5 raíz de 3 la segunda componente, ¿sí? Y todo entre su módulo de la suma, que es 5 más raíz de 3, 5 más 5 raíz de 3, 5 más 5 raíz de 3, y todo multiplicado por esa, pues, raíz cuadrada de 2. Pues sabemos que se puede simplificar, claro, simplificamos a cada componente porque tienen ese mismo 5 más 5 raíz de 3 arriba y abajo. ¿Y qué te quedaría? Te quedaría 1 sobre raíz de 2, pero ya racionalizado, te quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 2. Voy a poner ahí raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Por cuánto? Por, acá te quedaría 1 y acá también te quedaría 1, ¿verdad? Entonces voy a poner por 1 punto y coma 1, ¿no? 1 punto y coma 1. ¿Listo? Vamos a lo que es la resta. Análogamente también podemos ver la resta. Claro que sí. Vamos a restar. A ver, acá voy a poner mejor la resta. Acá más bajito. Todo alcanza acá. Pongo acá la resta. Entonces sería A menos el vector B, porque el segundo vector unitario se define con la resta, ¿no? Bien, si yo resto, sería 5 menos 5 raíz de 3 como primera componente. Entonces voy a poner ahí 5 menos 5 raíz de 3 como primera componente. Punto y coma. Si yo resto, sería 5 raíz de 3 menos 5. Oye, pero quiero que sea igual. Entonces, si quiero que sea igual, le puedo poner un signo menos delante y simplemente copio 5 menos 5 raíz de 3. No le he modificado nada, simplemente no le he alterado. Simplemente le pongo un menos delante, menos por menos más. Ahí está, 5 raíz de 3 menos 5. Muy bien. Y para darme cuenta que también que su módulo, porque necesito un módulo, recuerda que el vector unitario es el vector entre su módulo, siempre, no te olvides. Entonces la resta, su módulo, también podemos observar pues que en este caso al elevar al cuadrado tiene lo mismo, o sea, en términos de longitud son iguales, es ese mismo valor, porque al sacar Pitágoras, obviamente va a salir K raíz de 2, o sea, en pocas palabras, su módulo sería 5 menos 5 raíz de 3, que es el mismo en ambos, multiplicado por ¿cuánto, campeones? Por la raíz de 2, por la raíz cuadrada de 2, claro que sí. Y pues de estos dos, ¿qué obtenemos? Obtenemos su vector unitario. Ajá, sacamos el vector unitario. Se define, dice el problema, ¿no? Un vector unitario U2 que viene a ser la resta. Ok, vamos a ponerle acá. Un vector unitario se define como el vector entre su módulo. Si es la resta, sería la resta de vectores entre el módulo de ellos, ¿no? Muy bien, de su resta. Copio el de arriba. Ah, ya pongo 5 menos 5 raíz de 3. 5 menos 5 raíz de 3. Punto y coma, ¿qué? 5 menos, acá, hay un menos, ¿no? Hay un menos. Entonces ponemos el menos y ponemos 5 menos 5 raíz de 3. 5 menos 5 raíz cuadrada de 3. Muy bien. Ahí está. Y todo entre su módulo, ¿no? Porque vector unitario entre su módulo. ¿Cuánto es un módulo? 5 menos 5 raíz de 3 por la raíz de 2. Voy a poner acá 5 menos 5 raíz de 3. ¿Y todo por cuánto? Por la raíz de 2, ¿no? Ya sabes que otra vez de forma análoga se va a racionalizar por álgebra. Claro que sí. Ya sabes. Sua, arriba queda uno y arriba queda al otro lado, segunda componente, menos uno, ¿no? Por lo tanto, el vector unitario 2 de forma simplificada, ¿quién sería? Sería raíz cuadrada de 2 sobre 2, mira acá, raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Multiplicada por ¿cuánto? Por la primera componente, que es uno, punto y coma menos uno, porque el otro lo he factorizado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué nos piden? Nos pide la resta. Y obviamente, si voy a restar estos dos, si voy a restar este primer vector unitario con la segunda, el problema ya se va a eliminar algo, ¿no? Nos piden calcular U1 como vector unitario menos U2. Ahí está. Y si yo resto, saldría raíz de 2 sobre 2. ¿Quién se va a eliminar, profe? Las i's.
se va a eliminar las i's, obviamente. Mira, si tú restas, suá, suá, se va, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si se va, pues solamente quedaría cero, ¿no? La primera sería cero, su primera componente sería cero. Muy bien, acá sería raíz 2 sobre 2 punto y coma, y la segunda componente, profe, si yo resto uno menos menos uno menos por menos, más uno más uno 2 quedaría 2. Profe, ¿puedo sacarle mitad? Claro, sacarle mitad a cada uno. Mitad de cero obviamente es 0, ¿no? Y mitad de 2 es uno. Entonces quedaría raíz cuadrada de 2 multiplicada por ¿quién? Por cero punto y coma uno. Profe, así no me aparece. Bueno, podemos ponerle en función de vectores unitarios, que sería raíz de 2, ¿qué? La primera es sí, pero no hay. La segunda es J, así que sí hay. Por lo tanto, sería raíz de 2J. Esa sería la respuesta a esta preguntita, ¿no? Que sí, claro, estuvo bastante operativo, claro, ¿no? Por eso que he conversado con algunos profes de mí, de ese, esto está viendo un poquito más fuerte incluso que una San Marquitos, que una UNI, se está comparando, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? En términos generales, en el examen de admisión, claro, hablando, ¿no? En términos generales, me ha venido un poco más fuerte respecto a años anteriores, ¿sí? Muy bien, pero en caso de física, pues, puede haber preguntas ahí relativamente, pues, que se desarrollan, ¿no? Relativamente que se puede calcular y otras un poquito operativas, ¿no? Que esta que quizás se debió dejar al final. Muy bien. Continuamos, continuamos. Pregunta número 33, ¿sí? 33, sí, ¿sí? Muy bien, 33. Continuamos a la pregunta. Y incluso, ¿ah? Ahí está grabada la clase, creo, pero incluso en el repaso yo di esa fija. ¿Qué fija di? Está. Yo dije, esto va a venir posiblemente, la de acá. El que estuvo en repaso conmigo sí escuchó y está ahí la Miss Kemi, quizá esto va a venir, le dije, esto de acá es muy común que venga, esto de los costos, ¿sí? Y esto ha venido, campeones. Muy bien, tenemos la pregunta número 33, bueno, sí, después de un tiempo, que esto no viene, después de un tiempo, esto pues termina de ondas sonoras, dentro de ondas sonoras tenemos las intensidades, ¿no? Los decibeles, estamos de acuerdo? Y vamos a leer pues este problemita dicen, ¿no? Se tienen dos fuentes sonoras idénticas, sí, separadas entre sí a 120 metros. Entonces, vamos a poner la primera fuente. ¿Qué fuente, profesor? Es como que si fuera un parlante. Ahí está, por acá hay un parlante de color verde. Y por allá, en otro extremo, vamos a suponer que hay otro parlante. ¿Estamos de acuerdo? Son dos parlantes que están separadas a 120 metros. Ahí está separada a 120 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la distancia de separación. Es 120 metros. Entonces, ¿qué dice más el problemita? Cuando las dos fuentes emiten sonido, comienzan a encender más. La hora loca, mira, ya comienza la hora loca. Las ondas sonoras, pues, se expanden, ¿no? De manera tridimensional como esferas. Muy bien, y te dice que el nivel de intensidad en el punto situado a 60 metros. ¿Dónde está pues 60 metros? De una de ellas, por ejemplo, en la mitad, ¿no? En la mitad, por acá será 60 metros la mitad. Te voy a poner acá punto M, ¿no? 60 metros por acá, 60 metros por acá. ¿Qué dice? Dice que la intensidad de cada fuente, el nivel de intensidad es 80 decibeles. Entonces, aquí, el nivel de intensidad, ¿cuánto es? 80 decibeles. ¿Estamos de acuerdo? 80 decibeles. 80 decibeles, que viene a ser la beta, ¿no? 80 decibeles. Muy bien, pero recuerda algo. Este 80 decibeles que se escucha aquí una persona, por ejemplo, que se para en el punto medio, es producto de los dos sonidos, o sea, es el total de los dos. Se suma los dos, en este caso, las intensidades sonoras que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces nos habla de potencia. Entonces, hay una formulita, hay una ecuación que decimos que la intensidad sonora, ¿sí? La I, es igual a la potencia sonora determinada entre el área, ¿no? Y el área que se expande la onda sonora, ¿sí? El ruido, la música, etcétera, es de forma esférica. ¿Estamos de acuerdo? Y su área sería 4pi por radio al cuadrado, ¿no? Como esfera. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a reemplazar acá. Tenemos, esta es la potencia que nos pide, ¿sí? Esta es la potencia. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a ponerlo de manera directa. Entonces, la potencia despejando sería la intensidad, ¿sí? ¿Qué tipo de intensidad, profesor? Sería la intensidad total, pues.
multiplicada por el área que es 4pi por radio al cuadrado, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque el pi aparece en las alternativas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, nos faltaría pues esa intensidad, ¿no? Esa intensidad total que hay que ver cuánto es. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, para eso lo dejamos ahí por un momento y vamos con los decibeles. ¿Te acuerdas la formulita, el nivel de decibel, el nivel de intensidad, cómo se calcula? 10 veces, ¿qué más? Repite, logaritmo de la intensidad en el punto m entre la intensidad umbral, ¿no? Que vale 10 a la menos 12, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ahí está. Entonces, según dato de problema, este es 80, te lo están dando ya, 80 decibeles, 80. Y va a ser igual a 10 veces, ¿sí? El logaritmo, dentro del logaritmo matemático, claro, esto se ve en álgebra, el tema del logaritmo, ¿no? Es la intensidad en el punto M, que justamente es lo que quiero hallar, ¿no? La intensidad en el punto M, entre la intensidad umbral que sabes que es 10 a la menos 2. Esto sí se debe saber, ¿no? Como constante. SUA este va a ser 10 y se define como 10 a la 8, ¿no? Lo que está dentro sería 10 a la 8. Entonces, pongo la intensidad en el punto M, sería 10 a la 8, y acá sería 10 a la menos 12, ¿no, campeones? Claro, 10 a la menos 12. Y si está dividiendo, ¿cómo pasa, campeones? Pasa a multiplicar, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos que la intensidad es, espera un momentito, ahí está. La intensidad sería pues 10 elevado a la ¿cuánto? A la menos 4. ¿Sí? Recuerda que esta intensidad, ¿sí? Es total, pero no me está pidiendo la potencia total, me está pidiendo de cada fuente. Entonces, cada fuente emitirá la mitad de intensidad, ¿no? Claro, la mitad, pues. Si este es el total que justamente está en el punto M, la intensidad, que es 10 a la menos 4, pues para cada parlante, para cada fuente sería la mitad. Por lo tanto, el problema ya salió. Acá voy a poner simplemente de 1. De 1, ¿qué tenemos de 1? Que la potencia por cada fuente sería pues la mitad, que sería la intensidad 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, pero es la mitad, un medio, y todo multiplicado por 4pi. Y el radio, pues el radio es desde el parlante que emite sonido hasta el punto. Este es el radio, ¿no? El radio esférico. Y el radio es, ¿cuánto es? ¿Con qué coincide? Con 60, ¿no? Coincide con 60. Este viene a ser R. Voy a poner por 60. ¿60 qué? 60 al cuadrado, ¿no? Y pues resolviendo la clave, la alternativa sería 72, ¿no? 3600. Ahí está, 72. 7272 en términos 72 pi multiplicada por 10 a la menos 2. En realidad sería 7200 pi por 10 a la menos 4. Pero de acuerdo a las alternativas, pues la alternativa sería la E, ¿no? En términos 10 a la menos 2. Muy bien, campeones. Vamos a la pregunta número 34, que considero que es la pregunta más sencilla. Tenemos tema, ya sabes, ya, tema de cantidad de movimientos, ¿no? Cantidad de movimientos. Entonces, acá se conserva, al inicio están en reposo ambos, ¿no? Entonces decimos cantidad de movimiento al inicio del sistema y es igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Del sistema, ¿no? Se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, al inicio, ambos están en reposo. Entonces, de frente considero cero. Y luego, ¿qué pasa? Se van en distintas direcciones. Vamos a suponer que el caballero se vaya a la izquierda, la señorita a la derecha, direcciones opuestas, dice, direcciones opuestas. Estas son direcciones opuestas. La señorita, como estoy asumiendo de que va hacia la izquierda, sería negativo. Entonces, al final sería menos la masita de la chica, que sería m, multiplicada por una velocidad. Y esa velocidad te dice de la chica que es a 3, entonces multiplicada por 3. Y el otro se va a la derecha, así que sería posi, y pues su masa sería 2m, y multiplicada pues por esa velocidad que te pide el joven. Sua se va, y te queda que la velocidad es 3 medios, que es 1,5, que estuvo en lo correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está para compensar el problema, por ejemplo, 32, que estuvo un poquito más extenso, o esta pregunta número 33. Continuamos. Pregunta número 35, tema óptica, espejos esféricos, ¿sí? Convexo, cóncavo.
cuyo radio de curvatura es 240. Muy bien, hay que saber de antemano, ¿no? Que el radio de curvatura es el doble de la distancia focal. Así que si el radio de curvatura vale 240 centímetros, pues la distancia focal, ¿cuánto sería la distancia focal? Sería 120 centímetros, ¿no? 120 centímetros. Ya tengo la distancia focal. Es muy importante calcularla. Determina la distancia entre el objeto y la imagen. Pues hay que calcular entre ellas. Si el aumento lineal es más 3, muy bien. ¿Cómo se define el aumento? Quiere decir que la imagen ha crecido de tamaño, ¿no? Unas 3 veces. ¿Cómo se calcula eso? Fácil, la formulita era menos, siempre se pone un menos, si no te olvides, un menos, ¿sí? La distancia de la imagen al vértice del espejo entre la distancia del objeto al vértice del espejo esférico, ¿no? Según dato del problema, vale más 3. Acá pongo más 3, aunque debo poner 3, pero voy a poner más 3. Es igual a menos si entre, ¿no? La distancia es entre cada uno que te mencioné. Acá, ¿qué voy a obtener? No voy a obtener cada uno cuánto vale, pero al menos voy a obtener una relación entre ellas. Por ejemplo, la distancia de la imagen sería 3 veces la distancia del objeto con un signo negativo delante, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y qué crees que voy a aplicar? Voy a aplicar fío, pues. Fío. Fío, claro. Sería 1 sobre distancia focal va a ser igual a 1 sobre distancia de la imagen, ¿sí? Más 1 sobre distancia del objeto. Ahí está. Fío, 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 fío. Muy bien. Ahí está más. Entonces reemplazamos, sería 1 sobre 120. 1 sobre 120 va a ser igual a 1 sobre la distancia de la imagen que voy a reemplazar. Voy a poner 1 y en vez de la distancia de la imagen voy a colocar menos 3 veces la distancia del objeto al espejo. Y todo más 1 sobre 1. Y acá podemos calcular pues con un poquito de matemática básica lo que es la distancia del objeto al espejo, que nos va a salir 80 centímetros. Y es correcto, siempre es positivo, independientemente de qué zona esté en real o en zona virtual. Y con esto me permite calcular pues la distancia de la imagen al espejo. ¿De cuánto crees que me va a salir? Reemplazando acá el triple sería menos 240, ¿no? Menos 240 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la distancia de la imagen. Muy bien, zona virtual, el negativo, no te olvides. Y a mí me está pidiendo la distancia entre ellas. Muy bien. La distancia entre ellas, pues sería de esta manera. La distancia entre ellas sería el objeto, estamos de acuerdo, con la imagen, ¿sí? Y en términos prácticos sería cada uno, pues, su valor absoluto, ¿no? Que en este caso sería 80 más 240, 320. 80 más 240, 320 centímetros, que en metros sería 3,2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Muy bien. La respuesta sería la alternativa letra D. Muy bien, un poquito de óptica. Mira acá. Fío, aumento lineal. O sea, vino completito, ¿no? No, nada se le escapó a esta preguntita 35, ¿ah? 36. Esto sí es clásico de clásico. Caudal. Caudal. Me acuerdo que desde el año 2019, 20, está viniendo caudal consecutivamente, ¿no? Caudal. Muy bien. Y para calcular la velocidad, la rapidez con que sale el chorro, ¿no? De agua por este huequito que está a 10 metros con respecto a la superficie, la velocidad con que sale acá, hay una formulita bien directa, ¿te acuerdas? 2 veces raíz cuadrada de GH. Nada más, donde H justamente es la alturita, ¿no? Que te están dando justamente acá. Esto estaba recontra directo. Voy a poner acá la rapidez con la que sales. 2 veces la gravedad te lo dan. No tienes que adivinar 10 y la profundidad 10. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente raíz cuadrada, ¿no? Acá me había olvidado. La raíz cuadrada. Decía, qué raro, ¿dónde está la raíz cuadrada? Aquí está, aquí está. Muy bien, raíz cuadrada de 200, raíz cuadrada de 2GH, raíz cuadrada de 200, que sería simplemente 10 raíz de 2, ¿no? 10 raíz de 2 metros por segundo. 10 raíz de 2 metros por segundo. Clave enanito. Muy bien, mira, compensa, ¿no? Compensa con algunas preguntas en cuanto a física, ¿no?
Y vamos a la pregunta fija, que dije, esto va a venir, esto va a venir. Algo me sonaba, que justamente el costo mensual. ¿Ah? Y esto es lo que ha venido, ahí está en el repaso, está grabada todavía esa clase. Muy bien, vamos a calcular ese costo mensual, pues mensual, como hemos hecho también en el repaso intensivo de física. El costo mensual. ¿A qué es igual el costo mensual? Ya sabes, acá te va a ayudar. Necesito la potencia, que la potencia es 400 watts, que justamente en kilowatts se dividía entre 1000. 400 entre 1000. ¿Para convertir a qué? A kilowatts. Incluso un alumno me dijo, profe, ¿por qué entre 1000? Ah, por kilowatt. Justo. No me acuerdo si era el mismo número, tendrías que verlo, pero es igual. Ahí está. ¿Multiplicado por quién? Por hora. Ya. ¿Cuántas horas es? 10 horas, ¿no? 10 horitas. Vamos a poner ahí 10 horitas. 10 horitas diarias. Pero, ¿cuántos días tiene ese mes que nos piden? 30 días, ¿no? Considerando comercial, ¿no? También era de suponer, ¿no? Y multiplicado también por el costo, pues, ¿cuánto cuesta? Cuesta 50 céntimos el kilovatio hora. Entonces, 0,5, ¿no? Y lo que me va a salir acá, pues, es el costo total, ¿no? ¿Que cuánto nos va a salir? Se vaya, tú sabes, se va estos dos ceritos, el 10 con el 10 se va, y te queda 4 por 30, 120 por 0,5, la mitad de 120, 60 solcitos mensual, solamente de esa refri. Sí, ahora si tienes más electrodomésticos, va sumando, ¿no? Muy bien, chicos, ahí nos quedamos, ¿sí? Hemos resuelto todo.